Pero no tienes que seguir difundiendo estos puntos de vista intolerantes en YouTube y Facebook, como lo haces. Es solo un montón de desinformación, no tienes idea. Está bien, Mav. ¿Quieres tener una conversación o solo quieres? Tienes sangre en tus manos. No. Realmente solo me gustaría que te disculparas y reconocieras que lo que estás haciendo es dañino. Un joven progresista, miembro de la comunidad LGBTQ, atacó a Frank Turek, académico cristiano, y lo llamó intolerante. Pero el profesor respondió con gran clase y excelencia. Quédate a mirar este debate que después te voy a explicar cómo proceder de la misma manera. Bueno, mi pregunta para ti es, si Dios dijo que habría hombre y mujer, y luego hay cierta variedad dentro de eso llamada personas intersexuales, ¿por qué ustedes insisten en esta definición binaria del sexo cuando claramente la biología no es tan binaria? Hay personas intersexuales y ustedes dirán, oh, es solo el 1% de las personas, etcétera, etcétera. Y luego también extendamos eso a las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces tienes a alguien que nace heterosexual, bisexual u homosexual. ¿Por qué está esta cosa en la que Dios diría que eso está bien, pero eso no está bien? Y los crea sabiéndolo. Y luego, en el pasado, la Iglesia ha dicho que estas personas están mentalmente enfermas, que merecen ser internadas en instituciones, penalizadas, etcétera, etcétera. Quiero decir, podría seguir y seguir con eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué dices que si voy a ser cristiano de nuevo, necesito arrepentirme de ser LGBTQI+, y luego aceptar esta versión tan estrecha del Evangelio, que para mí es como terapia de conversión? Y la ONU y todas estas otras organizaciones médicas importantes en los Estados Unidos y en todo el mundo han llamado a eso tortura. Así que para que estés aquí y defiendas eso, está bastante mal. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu estándar de moralidad? Este es un momento de aprendizaje. Fíjense que el académico cristiano no responde directamente a las preguntas del joven, sino que utiliza la técnica del aplazamiento. Comienza a realizar diferentes interrogantes para que aquel que afirmó primeramente, aquel que inició el ataque, fundamente su respuesta. Porque muchas veces nosotros corremos a responder sin que la otra persona fundamente su respuesta. Aquel que ataca es el que tiene la carga de la prueba. Y nosotros no debemos asumir la carga de la prueba de las afirmaciones de los demás. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu estándar de moralidad? Yo mismo soy un humanista secular. Creo que todos son inherentemente buenos. ¿Qué quieres decir con bueno? Bueno, obviamente el asesinato está mal. ¿Por qué está mal? Porque si yo fuera y asesinara al hijo de alguien, entonces esa madre o ese padre no tendrían un hijo y estarían de luto, lo que les causaría una gran agitación psicológica por el resto de sus vidas y un trauma que tendrían que trabajar en terapia. Así que, objetivamente, podemos ver que psicológicamente no estarán muy bien, por lo que, por supuesto, eso está objetivamente mal. ¿Por qué está objetivamente mal hacer daño a las personas? Porque si vamos a unirnos como sociedad y cooperar como raza humana, necesitamos tener algún tipo de estándar moral que nos una, independientemente de si hay un Dios o no. ¿Pero de quién es el estándar moral? Hitler tenía un estándar moral bastante estricto dentro de Alemania. ¿Por qué estaba equivocado? Obviamente, él estaba equivocado, el hecho de que asesinó a millones de personas. Pero ¿según qué estándar? ¿Por qué está mal asesinar a las personas? Bueno, solo voy a decir que, dentro de mi propia experiencia, si yo presenciara el asesinato de alguien, lo cual, afortunadamente, no he hecho, obviamente, sentiría como un vacío dentro de mí, como wow, acabo de presenciar la pérdida de la vida de alguien. Eso es algo terrible de ver. Como si alguien fuera atropellado por un coche y fuera tan rápido que ni siquiera lo vieras venir. Por supuesto, eso te afectaría de por vida. Así que para mí es como que no tienes que atribuirlo a si hay un Dios o no. Psicológicamente, la forma en que mi cerebro lo vería es como wow, acabo de ver que se le causó daño a otra persona. Sí, estás describiendo cómo sabes que algo está mal. La pregunta es... Por la reacción psicológica y emocional. La pregunta es, ¿por qué está mal si no hay Dios? Entonces, espera, ¿puedes repetir esa última cosa? Sí, estás explicando una de las formas en que podrías saber que algo está mal, pero la pregunta es, ¿por qué está mal si no hay Dios? Bueno, solo pienso que como sociedad no podríamos simplemente decir, oh, deberíamos permitir el asesinato, deberíamos permitir que esto y otras cosas sucedan, porque obviamente la esclavitud estuvo mal.
La abolimos, obviamente. Está bien, está bien. Estás mencionando todo tipo de errores morales. Pero lo que estoy diciendo es que eso es lo que necesitamos para cooperar como raza humana, independientemente de si hay un Dios o no, porque la evolución ha incentivado la cooperación. Si comparto mi fruta con mi prójimo, ellos van a sobrevivir. Si cuido a la persona anciana de mi clan, van a sobrevivir. Si cuido a los niños de mi aldea, van a sobrevivir. La raza humana sobrevivirá y se reproducirá, y por lo tanto, todos los demás se beneficiarán de ello. Mav, la evolución es la supervivencia del más apto. Eso no es cierto. Hay mucho más en esto que simplemente mencionar la ¿En qué me evolución. equivoco? Estás muy equivocado sobre estas cosas. ¿En qué me equivoco al decir que la evolución es la supervivencia del más apto? Probablemente leíste a ese tipo que financió el Ark Encounter. Probablemente leíste su versión distorsionada de la evolución. Y realmente no creo que hayas hablado con biólogos ni que sepas lo que realmente está sucediendo. Porque hay muchas cosas que ustedes ni siquiera espera. toman en cuenta tal Espera. como son en realidad. Espera, está bien. Hay mucha gente aquí detrás. Te estoy haciendo preguntas simples. Tú vienes planteando una cuestión moral y yo te estoy pidiendo un estándar moral, pero no me has dado un estándar moral. Dije que la moral objetiva es un estándar moral. ¿De dónde viene la moralidad objetiva si no hay Dios? El joven intenta tener una moralidad objetiva y absoluta desde el subjetivismo y el relativismo, es decir, un oxímoron. No puede haber una moral sin Dios, no puede haber una moral verdadera sin Dios. Y esto va a quedar demostrado en la respuesta de Turek. Te estoy haciendo preguntas simples. Tú vienes planteando una cuestión moral y yo te estoy pidiendo un estándar moral, pero no me has dado un estándar moral. Dije que la moral objetiva es un estándar moral. ¿De dónde viene la moralidad objetiva si no hay Dios? Yo no soy la fuente. Desde nuestro propio cerebro, desde colaborar con otras personas, obviamente hay consecuencias negativas al asesinato. Negativo es un término moral. Estás importando un estándar moral en tu sistema ateo y lo estás robando de una cosmovisión teísta. Eso no es cierto. Lo siento, pero no puedes tener estándares de moralidad. No obtienes estándares morales solo del cristianismo. Hay budismo. Espera, detente un Hay segundo. todos estos diferentes códigos morales de todo el mundo sobre los que he Voy a leído y pedirte que he que te adoptado. alejes del micrófono a menos que me des la oportunidad de responder. ¿De acuerdo? Justo. Entonces, no hay un estándar moral objetivo a menos que exista algún tipo de Dios. Todo es solo una cuestión de opinión humana. Así que, cuando sostienes un cartel que dice que ciertas personas han tratado mal a la comunidad LGBTQ, Lo tienen. Y hay mucha evidencia escucha, de ello. Mav, escucha, podrías tener toda la razón sobre eso. Pero yo lo sé. Tengo experiencias y datos que lo respaldan. Está bien, lamento que la gente te haya tratado mal. Pero no tienes que seguir difundiendo estos puntos de vista intolerantes en YouTube y Facebook como lo haces. Es Está solo bien, un Mav. montón de desinformación, no tienes idea. ¿Está bien, Mav? ¿Quieres tener una conversación o solo quieres? Tienes sangre en tus manos. No. Realmente solo me gustaría que te disculparas y reconocieras que lo que estás haciendo es dañino. Mav, solo existe el daño si Dios existe. El daño solo es malvado si Dios existe. El daño existe independientemente de si Dios existe o Gracias, no. Mav. Gracias, Mav. No estás interesado. Gracias por venir. Oye, Mav, si te diera un libro, ¿lo leerías? ¿Está en Audible? Tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad severo. No tengo un Audible conmigo, pero ¿Está en algún tipo de formato escrito como te diré algo si vuelves. texto a voz? Si vuelves allá y le das a Evan en la mesa tu dirección de correo electrónico, te enviaré un correo personalmente. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Thank you. Muy bien. Gracias. Y por cierto, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ahora que tengo la oportunidad de hablar, agradezco a las personas que vienen aquí con un punto de vista diferente, pero tiene que ser un diálogo, no un monólogo. Creo que sí, las personas que se identifican como LGBTQ han sido tratadas mal, pero también creo que ahora los cristianos están siendo tratados mal, y ambos casos están equivocados. Debemos respetar a las personas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Pero ese es un concepto moral, y el respeto solo tiene sentido como una categoría moral si hay un estándar moral que nos trascienda. De lo contrario, todo es simplemente cuestión de opinión. Si alguien dice ser gay es bueno, es una opinión. Si alguien dice ser gay es malo, es otra opinión. Necesitas un estándar. Mi pregunta para cualquiera que no esté de acuerdo es, ¿cuál es tu estándar moral? Si no hay Dios, no hay derechos de ningún tipo. Ni derechos cristianos, ni derechos de personas LGBTQ, ni derechos de personas transgénero, ni derechos humanos. Todo es solo la opinión de una persona contra la de otra.
Y cuando decimos que somos ateos y comenzamos a introducir categorías morales en la conversación, voy a preguntar, ¿cuál es el estándar que estás usando? Resulta que el estándar es robado de Dios mismo, y de eso hablo en mi libro, Robando de Dios. ¿Por qué los ateos necesitan a Dios para defender su postura? Podemos estar de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Mav, que las personas han sido tratadas inmoralmente, pero a menos que tengas un estándar moral fuera de ti mismo al que todos estemos obligados a obedecer, realmente no fue inmoral. ¿Ves el punto? Por otra parte, el joven intentó acusar al cristiano de tener sangre en sus manos por decir la verdad. Eso es falso, incluso es todo lo contrario a lo que dice la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos sangre en nuestras manos si callamos la verdad, no si la proclamamos. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si querés saber más sobre el verdadero significado del pasaje de Ezequiel, mira este video donde te lo explico de manera clara y concisa.